¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este viernes 21 de julio de este 2017. Día de panel, contingencias de la semana, una semana agitadísima y con muchos temas muy interesantes que conversar. ¿Quién nos acompaña hoy día? Estamos con Andrea Salazar, una de las fundadoras del movimiento autonomista, precandidata o candidata definitivamente Precandidata. a diputada. Sí. O sea, en esta etapa terrible, es como un poquito antes de casarse. Montaña rusa. Es como un noviazgo medio tenebroso. Si uno dice, voy, me quedo, no, me caso, ¿para qué? Terrible, pero un tiempo agitadísimo. Agitado, pero bien, vamos bien. Cientista político, Cristian Pertusé, panelista habitual de nuestros programas. ¿Cómo está, don Cristian? Gusto de saludarlo, tardes, bienvenido. Igualmente. Y Roberto Santa Cruz, abogado Buenas tardes. del Instituto Igualdad. Bienvenido, Roberto, también panelista habitual. Como saben todos, en los días viernes este programa, además de ir por la radio, queda grabado y está en el streaming nuestro ahí en el sitio web desde mañana a alguna hora. A veces yo digo al mediodía, pero ¿para qué nos vamos a meter en promesas incumplidas? A alguna hora del día de mañana va a estar disponible y ahí queda para que usted lo vea cuando entienda. Y además estamos en R2 TV de Antofagasta, canal de cable, que tiene la gentileza de reproducir los programas que grabamos en nuestra streaming de televisión y para el público de Antofagasta. Querida Andrea, queridos amigos, hay dos temas ineludibles. El tema del aborto, toda la tramitación desde el Senado a la Cámara de Diputados, y bueno, y por supuesto el que se tramitará en la tercera Cámara de nuestro país, que es el Tribunal Constitucional, y tenemos el tema de la energía en él y todo lo que él significa. Yo no sé por cuál quieren empezar, ustedes decide tú, Andrea, ¿qué las mujeres deciden? A ver, creo que me gustaría hablar de Enel, más allá de que soy feminista y también quiero tocar el tema No, si el otro lo vamos a tocar también. de aborto. Yo creo que hay que ser súper categóricos con la situación que está pasando hoy en Chile respecto de nuestros derechos básicos, nuestros servicios básicos. Acá por menos se privatizaron empresas. Y ya estamos viendo una situación donde el gran empresariado ha privilegiado aumentar sus ganancias frente a la salud de las personas. Sabemos que personas murieron producto de no tener electricidad. Y también no sé si vieron las declaraciones de los trabajadores de Enel que dicen que efectivamente se han reducido los costos porque la empresa quiere seguir aumentando sus ganancias, no se ha mantenido la red de distribución. Y hoy tenemos que hacernos la pregunta en Chile respecto de, bueno, ¿vamos a seguir manteniendo la situación actual? O sea, no es la culpa del chancho, diría yo, sino del que le da las derechos. Entonces, y ahí empiezan las preguntas respecto de, bueno, expropiación, ¿basta con compensaciones? Hoy día las compensaciones que le están dando a las personas son de 25.000 pesos, o sea, las utilidades que tienen son de 141.000 millones de pesos diarias. Fíjate, no, esas eran las utilidades que señalaban los trabajadores. Sí. Pero Víctor Herrero, que el editor general del diario y de la radio, revisó el informe del propio Enel y según ese informe, las utilidades del año anterior de Enel Distribución son de 450 millones de dólares. Esas son las utilidades que informa el propio Enel, utilidades. Entonces, es bastante más de los 141.000 millones de pesos incluso. Perdona por la interrupción, Andrea. El tema finalmente es dónde está el centro hoy en Chile. ¿El centro está en el mercado? ¿El centro está en la ganancia de unos pocos? ¿O el centro está en la sostenibilidad de la vida? Que los chilenos y las chilenas tengamos bienestar. Entonces, creo que durante todos estos años la derecha y la nueva mayoría han profundizado un modelo de mercado que a mi parecer ya no da para más. Esa es nuestra conclusión, al menos también como desde el Frente Amplio. Creo que desde ahí abrir el debate. Cristian Pertusé. Muchas gracias. A ver, la pregunta es si lo haría mejor el Estado. O sea, ¿es capaz el Estado, controlando una empresa, de hacerlo mejor, ser más eficiente, asegurar el servicio público de la electricidad a la ciudadanía, a la comunidad, no a la ciudadanía, a toda la sociedad? Ahí yo creo que hay una pregunta. Nosotros lo que hemos visto en términos mundiales es que no necesariamente el Estado es el más eficiente entregador de servicios públicos, ¿ya? Tiene eficiencia en diferentes ámbitos y yo no sé si la electricidad podría ser más eficiente o no, y ahí hay una pregunta que yo creo que tenemos que hacerlo antes de decir la solución es la expropiación. Ahora, respecto a las utilidades, sí, las utilidades son importantes, me gustaría tenerlas, pero la pregunta, o sea, lo que tenemos que recordar es que es una empresa
fiscalizada, controlada en términos de sus precios, ¿ya? Y de sus utilidades, es controlada por el Estado. O sea, lo que logra tener es de acuerdo a la fiscalización y las pautas y las normas que fija el propio Estado. Entonces, ahí hay un punto también que cuando tenemos autoutilidades a lo mejor tenemos que empezar a revisar, sin duda, si son los precios que se están definiendo, son los mejores o no son los mejores. Y ahí yo creo que hay una función que es importante, que es la fiscalización, porque podemos tener empresas y hemos visto, no sé, a lo mejor no tiene que ver, pero vemos cómo un organismo del Estado como Carabineros tiene un fraude de 25.000 millones y dicen que es bastante más ahora que se han ingresado. Entonces, no necesariamente lo administrado por el Estado es eficiente ya por ser administrado por el Estado. En Chile tenemos problemas en la salud, tenemos problemas en el transporte, bueno, aunque el transporte no es público, tenemos problemas, vuelvo a lo mismo, sí, pero hay un tema de fiscalización aquí, de poner ciertas pautas o ciertas normas, sobre todo cuando tenemos mercados que son monopólicos. Aquí la distribución eléctrica en Chile, independiente que hay muchas empresas, pero tienen sectorizado el monopolio y no lo puede ofrecer otra empresa, ¿ya? Entonces, lo que deberíamos efectivamente es ver cómo los servicios públicos son entregados de manera más eficiente y qué roles se cumple. Yo no digo a priori, no, de ninguna manera estaticemos la empresa. No, lo que yo estoy diciendo es qué me asegura tener un mejor servicio. Y yo creo que ahí deben haber roles distintos de agentes diferentes respecto a la fiscalización. Y voy a tomar de nuevo el tema de Carabineros. En Carabineros, ¿qué es lo que falló? Falló la fiscalización. Entonces, no me asegura una empresa estatal, un organismo del Estado, tener un servicio público eficiente y permanente. Y además que pueda hacer frente a estos problemas climáticos, catástrofes, llamémoslo como sea, pero problemas que ya no son esporádicos, sino que son cada vez permanentes, donde tienen que obviamente cumplir con el rol. Porque recordemos, los servicios públicos, independientes que sean administrados por un ente o un organismo privado o público, son bienes públicos, bienes sociales que se tienen que entregar permanentemente. Don Roberto Santa Cruz. Sí, yo me gustaría separar un poco las cosas porque hay argumentos que suenan coherentes pero que tienden a ser falaces. Primero, definir que el rol del Estado es el bien común. Para eso existe el Estado. En cambio, el rol del privado es el lucro, la ganancia y en algunos casos, en algunas fundaciones, el bien común o el bien de cierto gremio o sectores particulares de la sociedad. Dicho aquello, lo primero es decir que relevar el rol del Estado, en primer lugar, y no estoy hablando de eficiencia, pero su rol siempre es ser el bien común. El Estado puede perder. El Estado se invierte para la gente. El privado tiene que estar fiscalizado para hacerlo bien. Algo que ocurre en Chile solamente porque nosotros tenemos un mercado desregulado que en otras latitudes no existe. O sea, Canadá es un Estado inmensamente liberal, con gobierno neoliberal, con políticas neoliberales, donde la salud es gratis y es de calidad, la educación es gratis y es de calidad, por ejemplo, con mayores derechos laborales. Entonces, hacer comparaciones de que el Estado en algunos lugares cumple, en otros, bueno, si el Estado en su rol de cuidar el bien común puede fiscalizar bien, estamos ok, pero nuestra Constitución no lo permite. ¿Por qué digo aquello? Que después vamos a llegar al tema aborto, que es lo que nos interesa. Es otro tema que vamos a tocar largamente. Tiene la misma raíz. En el fondo, en democracia nos cuesta mucho cambiar las cosas. Yo estoy de acuerdo que yo no sé si habrá que estatizar la electricidad. Yo no me metería en eso. Yo creo que un privado bien regulado puede hacerlo bien. En eso yo no voy a ser purista. Pero para regularlo bien necesitamos leyes. Y como está constituido la forma de hacer leyes en Chile, es muy difícil o muy lento. Dicho aquello, y por eso digo que hay un poquito de falacia, comparar en el punto de vista de la administración lo que es Carabineros, el Ejército, con otros servicios públicos que pueden ser eficientes no es lo mismo porque hay mucho secretismo en las Fuerzas Armadas. Entonces hay cosas que donde la Contraloría no entra, porque además la Contraloría tampoco mide mérito. La Contraloría General de la República, quien fiscaliza al Estado, mide otras cosas, su accountability, como se dice. Entonces, yo creo que no hay que ser tan discursivo en esto. Aquí tenemos un caso concreto que no pasaba en el país, hubo anunciado un mal tiempo, ese mal tiempo por la no inversión que hizo el privado, que no hizo en él, terminó con el fallecimiento de personas electrodependientes, terminó con los gerentes en él, en un hotel de último modelo, entendiendo, y algunos reclamando que no le había llegado el periódico. O sea, no, o sea, el ser humano... Ese fue Pablito Cabrera. Y el ser humano existe como
fin de la sociedad, Seamos fin de justos, todo. Pablo Cabrera es de la Concertación. No tengo ningún problema con aquello. Va a ser totalmente justo. Yo no, aquí no voy a defender, aquí estoy, No. repito, esto es un tema de derechos. Sí, sin un duda. tema de derechos y es grave que la gente, que personas de bajos recursos se mueran porque la electricidad, porque son electrodependientes, porque eso les da oxígeno. La fibrosis pulmonar es una enfermedad grave en este país, recién entró al auge. ¿Y Sí. qué pasa? Es que yo creo que no es Andrea solamente Salazar. un tema de... O sea, entiendo por dónde lo quieres enfocar, pero creo que también hay un tema de responsabilidad política. O sea, acá no es solamente la derecha la que ha estado lucrando con nuestros bienes comunes, sino también la nueva mayoría ha sido complaciente respecto de que se lucre con esos derechos. Entonces vemos, por ejemplo, la DC que está metidísima en el negocio del Sename, porque eso ha sido el negocio a costa de muerte de niños y tortura de niños, en el negocio de la educación. Vimos cómo el Partido Socialista tenía acciones en empresas que están lucrando con nuestras aguas, con nuestra energía. Entonces, ahí la pregunta también tiene que ver con la relación de la política con el dinero. Entonces, no es solamente de la dificultad de hacer leyes, sino que los intereses que han tenido comprometidos durante estos años no les permiten impulsar ciertas leyes. Lo que vemos también en aborto. O sea, en aborto no es solamente que les haya faltado un voto. Durante todo el proyecto, vimos durante la tramitación del proyecto que personas, diputados del Partido Radical, diputados del PPD, torpedearon el proyecto, presentaron indicaciones para bajar la causal de Sí, sí. violación. Y Entonces, ya vamos a ir al tema del aborto a tratarlo completito, para que no Sí. nos salgamos mucho de este que tiene muchas otras aristas. No sé si retomas con respecto de lo de Enel y la energía del Estado, finalmente, que es lo que estamos hablando. Sí, y en el contenido, por supuesto que estoy de acuerdo con lo que hizo. O sea, creo que evidentemente el Estado tiene el fin del bien común, a diferencia del privado, que por supuesto que si querías aumentar ganancias, vas a querer reducir costos, o sea, es lo lógico. Entonces, creo que por supuesto el Estado también podría ser ineficiente, pero tiene otro objetivo. Y con los derechos básicos no estamos hablando de una empresa de cerveza, estamos hablando de una empresa que nos abastece de agua, de luz, de esa empresa estamos hablando. ¿Qué les parece, perdón, para poner un punto, la propuesta que hizo Mayol en su programa de gobierno como precandidato al Frente Amplio, decir de que en las empresas estratégicas, como sería en el caso de Enel, el Estado tuviera participación en la propiedad de un 20-25% y que pudiera desde ahí ejercer un rol mucho más activo en el destino de los recursos, en los procesos de inversión, etcétera? Cristian Pertusé. A mí no me complica nada. O sea, a ver, yo voy a tomar un ejemplo. Codelco es una empresa del Estado. Y Codelco es una empresa eficiente, Codelco es una empresa que reduce costos también, Codelco es una empresa que está pidiendo recursos para capitalizarse. O sea, a priori volvamos, aquí no hay un tema de... No pueden haber empresas públicas o todo tiene que ser privatizado. No, aquí hay un tema principal, es cómo podemos asegurar nosotros la entrega de servicios públicos a la comunidad para poder tener una buena calidad de vida. ¿Ya? Y tú hablaste de la calidad que estoy totalmente de acuerdo. Entonces, mi tema es que no necesariamente, y lo que nosotros hemos visto en la historia de este país, en muchas partes del mundo, y vuelvo al tema, como también tenemos empresas que son muy eficientes, y vuelvo al tema de Codelco. Entonces, en el rol, y estoy totalmente de acuerdo, de bien común, de buscar un bienestar, más allá del bien común, de buscar un bienestar a la sociedad, tiene que buscar los principales mecanismos. Yo estoy de acuerdo en algo que plantea Roberto. Yo creo que nosotros hoy día, más que apuntar a un sistema de expropiación, donde además deberíamos, implica todo un aparataje, implica cambios en el presupuesto, implica una serie de cuestiones muy de fondo, ¿ya? Es cómo logramos tener un Estado eficiente en uno de los principales roles que creo yo, que es la fiscalización, y es poder controlar, ¿cierto? Y no solamente, y estoy pensando no solamente en los bienes públicos, o sea, por ejemplo, un rol del Estado es fiscalizar o es controlar que no hayan colusiones. Y ahí nos vamos al tema que tuvimos con el papel, con los pollos y con otros ámbitos. Entonces, hay un rol fundamental donde el Estado tiene que tener un rol muy importante, que es justamente la fiscalización, el control y el aseguramiento, ¿cierto?, de la entrega de servicios a la comunidad. Y sobre eso estoy completamente de acuerdo en que en Chile no hemos sido capaces de fortalecer ese rol fiscalizador, y no por la Constitución, sino que creo que por la voluntad política, en muchos casos, de poder fortalecer al Estado, poder fortalecer los organismos del Estado que sean eficientes en ese rol.
Pero fíjate, Cristian, le pongo el tema también para Roberto, Andrea, lo que está pasando con la discusión de la propiedad del agua, que fue entregada de regalo a la generación de un mercado especulativo en torno al agua. Si lo recordamos, ¿no es cierto?, el agua por los años 80 se empezó a distribuir y se dieron concesiones, o sea, cantidades de minutos o de litros por segundo de las cauces que existían, hasta repartir el 90% de las aguas superficiales y el 50% de las aguas profundas, que se entregaron a privados que no aportaron nada, que no pagaron nada y que no dijeron para qué la querían. Y eso hoy día, como las aguas han descendido incluso, y tú quieres hacer un emprendimiento de cualquier naturaleza, la tienes que comprar esa agua, que además es un bien nacional de uso público, que le fue entregada a perpetuidad, a un señor privado que especula con esa agua. Pues bien, para cambiar el destino del 10% que queda, una parte sustantiva de nuestro Parlamento dice que no, en virtud del derecho de propiedad, y que irían a la Comisión, al Tribunal Constitucional. Entonces, con ese ejemplo uno dice, ¿podrán efectivamente cambiar las reglas del juego respecto de la capacidad de fiscalización del Estado con esta mirada que se tiene respecto del rol de las empresas, de la propiedad de los bienes de uso público? Yo coincido en el diagnóstico Roberto completamente, Santa Cruz. porque el diagnóstico es un poco triste, por decirlo menos, por ser un poco eufemístico en el concepto. A ver, yo en esto me creo un poco seguidor de mi compañero Atria, cuando él habla en su libro La Constitución Tramposa y habla de los cerrojos constitucionales, y habla del mega cerrojo del Tribunal Constitucional, y habla de toda la forma, el binominal, todo lo que nosotros recibimos cuando se recupera la democracia en el país, en un almanaque donde el zapato chino no te permite moverte para ninguna parte. Elementos nuevos, en contra y a favor, que se ha ido saliendo. Ya no hay senador designado, el binominal está por acabarse en la próxima noviembre, parte el binominal porque todavía nos queda el Senado. Parte del Senado. Parte del Senado. Parte del Senado, se renueva, pero por lo menos Bueno, la Cámara va a cambiar. Claro, en el Senado hay elementos binominales. Nos quedan todavía. otras cosas que deberíamos revisar, los quórum de leyes. Antes del golpe de Estado, en Chile no existían leyes de quórum calificado, era mayoría simple, o sea, la mayoría decidía, y punto. Entonces, el panorama es muy distinto para generar cambio. Efectivamente, yo quiero recoger algo que dice Andrea, porque la autocrítica también es necesaria. Los sectores de la concertación efectivamente en algún momento cumplen su misión, que es recuperar la democracia, establecer mayores niveles de fiscalización al sector privado, en un momento complejo en términos, porque todavía está, bueno, no sé, esto se escucha por radio, pero estoy haciendo una seña como... No, te ven algunos y otros te escuchan. Todavía fue general, en emérito, también fue declarado senador. No había mucho que hacer. Yo creo que hoy día el tiempo es el tiempo de los cambios, hace rato ya. O sea, yo creo que el primer gobierno de derecha le dio un nuevo impulso a la gente que quiere cambiar las cosas. Y en ese sentido se han ido produciendo ciertos cambios, pero son difíciles, efectivamente. Y en eso, claro, uno piensa, pucha, si hasta los militares vendieron hasta la villa San Luis, que se la robaron. Que se la robaron, ¿para qué no digamos de otra forma? ¿Y cómo se recupera? Y hoy día se reclama el derecho de propiedad, el que compró una cuestión robada, pero no de los dueños originales, es una maravilla. Pero es lo mismo, y ese ejemplo está en el agua, está en la villa San Luis, y nadie hace nada. O sea, lo que hace el ministerio, lo de la villa San Luis, el Ministerio de Bienes Nacionales es simplemente para salvar lo que queda, es declararlo monumento nacional. Pero eso no debería ser, ahí deberían haber indemnizaciones, deberían volver a hacer, porque además eso tenía que ver con toda una lógica de integrar el país que tenía el presidente Allende, cosa que hoy día no ocurre porque este es un país segregado por donde uno lo mire. Dicho esto, volviendo al tema de Enel y el modelo, claro, cambiar las cosas no es tan fácil, porque además hoy día tenemos, y esto lo compramos incluso con la ley de estacionamiento, tenemos un lobby sorprendente sobre gente que está gobernando, y eso no es complejo. O sea, dentro del mismo grupo de la nueva mayoría hay gente que, porque además estos cambios se producen en el Senado, no generalmente en la Cámara de Diputados, hay que distinguir un poco. Algunos que dicen, bueno, pero no era mi programa de gobierno porque yo estaba electo senador de antes, que el mismo que se autodeclara poder constituyente. Entonces, estamos hablando de personajes que son un poquito siniestros. Entonces yo veo que es triste, pero yo creo que hay avances. Y en democracia los avances yo he llegado a sentir que son un poco lentos. Sí. Andrea Salazar. Sí, con respecto al tema de la fiscalización, por supuesto que estamos al debe, yo creo que con la fiscalización y la regulación en Chile. O sea,
pero me pasa que creo que es un poco de dejar al gato cuidando la carnicería, porque no sé si saben, pero en Cernapesca, por ejemplo, la fiscalización a las salmoneras es una vez al año. Y nos hemos encontrado con pescadores que les quitan todos los fines de semana sus ostiones porque no tienen cuota de pesca. Toda la vida han vivido en lugares donde su sustento es la pesca y terminan utilizando los recursos del Estado para fiscalizar a quienes le están, se supone, quitando la cuota que le correspondería al gran empresario. Entonces, ahí la pregunta que yo me hago es, bueno, podemos aumentar la fiscalización, tener una normativa más dura, pero el tema es también quién forma parte del Estado y qué intereses están defendiendo cuando están ahí. Cristian, algo más que agregar en este punto, que es todo un tema. A ver, es todo un tema. Para empezar, tenemos una sociedad chica y hemos visto cómo hay conflicto de intereses, intereses cruzados y eso lo tenemos que ver. Yo creo que en términos generales lo que tenemos que tratar de buscar es cómo efectivamente tratamos de hacer en esta lógica de bien común que hablan, pero cómo vamos haciendo una sociedad mejor, una sociedad donde vayan cumpliendo roles y tampoco quitarle porque creemos o pensamos que roles a otras personas. Creo que tenemos que ir mejorando. Y creo que muchas veces que los cerrojos, que pasa mucho por la voluntad política y pasa mucho por la sociedad, porque aquí muchas veces le echamos la culpa al chancho por el que le... Pero los chanchos que están hoy día en las autoridades son los que elegimos nosotros mismos. O sea, entonces, ojo que esto es un poquitito un círculo vicioso. Entonces yo pensaba, sí, ¿cómo somos más responsables? ¿Cómo cambiamos más allá del binominal o no? Si nos quedan, mira, en todo caso, que queden ciertos distritos binominales pasa en muchas partes del mundo. Inclusive nosotros en Chile deberíamos tener algunos que deberían ser uninominales. ¿verdad? Por la cantidad de habitantes o de electores, y uno lo debería pensar más en electores. Pero bueno, más allá de esa discusión, también aquí hay un tema y que creo que eso sí ya es importante, cómo vemos una sociedad, más allá de lo que pasó en los años 80, durante la dictadura, es cómo hoy día la sociedad está siendo mucho más vociferante, mucho más activa en términos de empezarle a exigir, ¿cierto?, a sus autoridades, y de ahí también viene cuando vayan a votar, qué autoridades eligen y qué es lo que esperan ellos, ¿ya? Y yo creo que ahí hay un desafío también súper importante de la sociedad, no solamente de las autoridades, de la sociedad que se ponga las pilas respecto de lo que cuando exige también piensa en las autoridades que está eligiendo. Hay chanchos gordos y viejos. También. Vamos a hacer una pausa, seguimos conversando en Política en Vivo con Andrea Salazar, Roberto Santa Cruz y Cristian Pertusé. Estamos de vuelta ya en Política en Vivo. Estábamos conversando animadamente con Andrea Salazar, Cristian Pertusé y Roberto Santa Cruz de variados temas, pero el otro gran tema de la semana que está concluyendo, ya hemos hablado del tema Enel y todo su significado, que da para mucho más. Tenemos muchísimos temas del rol del Estado, en fin, pero tuvimos también la tramitación del proyecto de reforma y de despenalización del aborto en las 3 causales que conocemos, que pasó por la Cámara de Diputados, que fue al Senado y volvió aprobado del Senado y se desaprobó, por decirlo de alguna manera. Las indicaciones en realidad que venían del Senado fueron rechazadas en la Cámara de Diputados y hoy día tenemos necesidad de una comisión mixta, prolongación de esta tramitación por un tiempo que es bastante indeterminable y además la promesa o amenaza, como quiera uno entenderla, de la Chile Vamos de ir al Tribunal Constitucional con este tema. Llevamos muchos años en el tema y de verdad pone una vez más en tensión los poderes reales en las estructuras de nuestra sociedad. Andrea, tú estabas con muchas ganas de hablar de este tema, tanto que querías apagarnos la luz en el de Enel para ir aquí. Sí, la verdad Andrea es que Salazar. estoy bien molesta con esta situación. Para nosotros el proyecto de aborto era un avance, nosotros le llamábamos nanométrico, un avance de salir de las cavernas, porque básicamente era que en caso de violación, o sea, estamos hablando de eso, o de riesgo de la vida de la mujer, tuviéramos la posibilidad de abortar. Y creo que ahí había una responsabilidad grande de la nueva mayoría de presentar proyectos, que este no es el único en el que pasó lo mismo, que después no pueden sacar adelante. Y creo que gran parte del fracaso de este proyecto se debe a que tienen una desconfianza radical de nosotras las mujeres.
O sea, siempre tiene que estar mediando otra persona porque al parecer somos incapaces de tomar decisiones, porque cuando somos niñas es el tutor legal el que decide si podemos hacernos o no el aborto, que generalmente es el abusador, el violador. Cuando somos adultas es el médico también el que tiene la potestad. Un equipo que nos haga un acompañamiento. O sea, yo no puedo decidir por mí misma, sino que tiene que venir una ONG, probablemente también religiosa, a convencerme porque yo no tengo la conciencia, la capacidad, no sé, de poder tomar una decisión. Y también, bueno, se le entrega la facultad o la obligación, digamos, de denuncia al médico, a la fiscalía, lo que también nos pone a las mujeres en una situación complicada porque nos decían que si no íbamos a estar inventando violaciones. Y creo que fue lamentable el nivel de la discusión, eso también me sorprende, el nivel bajísimo de la discusión en nuestro Congreso. Creo que nos debería dar vergüenza los argumentos que se usaron. O sea, de hecho se habló de violaciones normales. Y creo que a mí, bueno, ayer fui a una velatón en Plaza Italia por el digamos, truncamiento del proyecto. Beatriz Sánchez y Alejandro Guillet estaban juntos ahí. Sí, y a mí me molestó mucho que estuviera Alejandro, me molestó mucho que estuvieran personas del PPD, sobre todo porque salieron a decir que fue la DC la que finalmente deja con un voto menos, pero hubo dos pareos, hubo un pareo de Mesa y un pareo de Campos. Pérez. No, Campos se parió. Yo diría que José. Pero el No, de sí, Pérez, estoy segura que el de Campos... Pérez, a ver, perdón. El de Roberto Pérez Santa Cruz. el de Pérez no es pareo exacto. O sea, en realidad no hay pareo porque lo que se rechazó es una norma de quórum. Ahí no existen los pareos. No Los pareos existen son los pareos. solamente en la mayoría simple, algo que después puedo explicar si hay tiempo. Por supuesto. El Pérez estaba en la sala y se retira. Se retira media hora antes de votar. Por eso no votó Pérez tampoco. No, pues no votó. Y Campos es el otro, dices Campos tú. se parea, Campos del PPD se Campo parea. del PP. Que Ah, no es perfecto, del casual, PPD. sí. Es que yo estaba pensando estáis pensando en el Campos, pareo, Partido sí. Radical, sí. Que no es casual que ambos diputados durante toda la tramitación del proyecto presentaron indicaciones para votar la causal de violación, para restringir los derechos de las mujeres, para que la objeción de conciencia fuera del equipo médico y no solo del médico tratante. Entonces, para mí ya se sabía que los votos no estaban y finalmente se hace todo un show y una pirotecnia para después llevar el proyecto al Tribunal Constitucional y que termine siendo la derecha, ¿cierto?, la que restringe los derechos de las mujeres y no la incapacidad de la nueva mayoría de sacar adelante el proyecto de aborto que durante años las mujeres venimos, porque no es una concesión, digamos, de la nueva mayoría, sino es un proyecto que nosotras hemos impulsado desde las calles de las organizaciones feministas. Cristian Pertuser. A ver, bueno, hay un tema complejo. Yo creo que aquí... Yo me voy a ir a las tres causales nomás porque el tema... A ver, yo creo que en primer lugar el tema de las violaciones es un tema súper complejo y yo siempre lo he dicho. O sea, yo creo, y también lo dije aquí en un programa, yo creo que hacernos los ciegos o los sordos respecto de una violación y que eso produzca un embarazo sobre todo, me parece... O sea, tiene que haber necesariamente, y eso desde el momento en que la mujer diga que hubo una violación, tiene que haber para mi gusto una persecución penal, porque encuentro de verdad que la violación es más aberrante que inclusive una violación a los derechos humanos, desde el Estado, ¿ya? Porque hay un uso de la fuerza y, o sea, es una violación a los derechos humanos de las más aberrantes que existe, lo quiero decir así. Y para mí, de verdad, hacer oídos ciegos de la violación, o sea, como se trató en algún momento y fue una de las discusiones, yo creo que no se puede hacer eso. O sea, una mujer que sufre, ¿cierto?, una violación, tiene la obligación, además, desde mi punto de vista, de acusar este hecho, porque ahí la están violentando a ella, más allá de lo que se produce después de esto, del embarazo, del aborto, del sufrimiento posterior que sigue. Entonces, para mí el tema de la violación siempre fue un tema fundamental en términos de que debería y debe existir, digamos, ¿cierto? Y yo no quiero decir porque aquí van a mentir con el tema de la violación, y no, porque ahí nos metemos en otro cuento. El hecho de la violación es una violación a los derechos humanos de la persona que fue abusada, que fue... usada, y por eso fue un error, creo, del senador hablar de violaciones normales o no normales, pero cuando inclusive una niña, en definitiva, es abusada sin saberlo porque es alguien cercano, que muchas veces es lo que pasa.
¿cierto? La mayoría de los abusos, y ahí eso está en los estudios comprobado, son personas cercanas que muchas veces las niñas, o los niños que también hay, pero aquí no se produce el embarazo obviamente, pero que son abusados por personas cercanas. Y a mí me parece de los peores horrores que existen en esta sociedad y que hay que perseguirlos con toda la fuerza de la ley. Entonces es inexcusable a mí que se busque y se diga no, que en realidad, yo sé que hay toda una carga después a la persona que tiene, pero en definitiva si nosotros nos cerramos a esa causal, no quiero decir que le estamos abriendo las puertas, pero la persona que violó, que abusó, se siente, en definitiva, le estamos dando una señal, oye, lo puedo hacer porque como después vienen todos los traumas, al final es re difícil que me persigan. Y yo creo que ahí tenemos que poner, más allá de toda la discusión del aborto, ahí tenemos que poner un cortapisa. Y yo no estoy diciendo que estoy en contra del aborto por violación, yo estoy diciendo que hay que poner todos los límites para que la violación, el hecho de la violación, sea perseguido con toda la fuerza de la ley. ¿Ya? Respecto a la objeción de conciencia, aquí estamos hablando de un tema valórico, igual un tema que es de valores. O sea, yo creo que la objeción de conciencia de una persona para practicar un aborto, si cree que no es... Estoy pensando en una persona que es para lo mejor practicante de alguna iglesia, cualquiera, pero que es profesional, no se le tiene por qué obligar. ¿Ya? Yo soy ingeniero comercial y no por eso ando, no sé, pues se piensa de los ingenieros comerciales de cuello y corbata que andan robando, ando robando. No sé si me siguen la lógica. O sea, uno puede tener objeciones respecto de lo que hace o no hace en su vida profesional también. Y yo creo que ahí la objeción de conciencia no tiene que ver solamente con el médico que es la cabecera del grupo, sino que con cualquier persona que pueda hacerlo, porque es un tema de valores. Hay personas que creen en el aborto, que creen en el aborto absolutamente libre. Hay otras personas que creen en el aborto en ciertas causales y hay personas que no creen en el aborto. Y me parece súper legítimo desde la pluralidad y la aceptación de la pluralidad en una sociedad en que a una persona no se le castigue o no se le obligue a ejercer, ¿cierto?, una actividad cuando cree que no es lícito hacerlo. ¿Ya? Entonces yo creo que esta discusión no hemos centrado en el aborto, no hemos centrado, pero hay muchos puntos, las violaciones, la objeción de conciencia. Yo también me preguntaba, y es una pregunta, o sea, el tema de, por ejemplo, que pasa con la Universidad Católica, ya con la red Christus de salud de la Universidad Católica. La Universidad Católica tiene por esencia una concepción. De hecho, la Universidad Católica de Chile es pontificia porque depende del Papa, ¿ya? Y hay entonces, o deja de ser pontificia, o le quitamos, o le quitamos la facultad de verdad, o le quitamos la facultad de que pueda ser prestador de servicios de salud, pero hay una concepción, hay otros servicios de salud, pero hay una concepción ahí que de verdad a mí, y vuelvo al tema de la pluralidad y dentro de las libertades de las personas, no puedo obligar a alguien desde la libertad a hacer algo en lo cual no cree, ¿ya? Es como si yo, no sé, obligara a la Andrea a privatizar todo el día de mañana. Es imposible, porque no cree en eso, ¿ya? No cree en las privatizaciones. Al revés, entonces, hay que aceptar esa pluralidad existente. Es mi... Roberto Santa Cruz. Y después nos vamos al Tribunal Constitucional. Este tema es para conversar Es mucho, un entonces voy a gran tratar de ser súper breve. Primero, una explicación breve para la gente que nos escucha. Lo que se rechaza en la Cámara de Diputados el día jueves, ayer, son 3 normas que tienen quórum superior al resto. Todo el resto, todo lo de objeción de conciencia, obligatoriedad de la denuncia de la violación, Está todo lo todo que se habla, aprobado. está todo aprobado. Lo que se rechaza son cosas específicas que tienen quórum de ley orgánica constitucional, que necesita 67 votos en la Cámara de Y hubo Diputados. 66. Y hubo 66. Y las normas que refieren tienen que ver con las competencias de los tribunales de justicia. Por eso son de ley orgánica, ley orgánica constitucional, porque modifica las competencias, que eran 3 cositas muy simples. La primera, con la menor de 14 años, que en el evento tiene un representante legal, porque por nuestro derecho no les permite decidir, porque son... se me olvidó el concepto jurídico. Sí, ese es el mismo que... No son adultos. Ya voy a no decir, importa. me voy a acordar Un que lapso. es el que lo hace que no puedan responder Un lapso, penalmente claro, tampoco. Claro, lo mismo. Entonces, Efectivamente. ya me voy a recordar el concepto jurídico. Entonces, la menor de 14 años tiene un problema. Su representante legal tenía que autorizar el aborto. Pero, ¿qué pasaba si el representante legal era, que es lo que se pensaba en la tercera causal, era quien cometía el acto, O es amigo, el delito? o es Porque hay que decir las cosas pariente como son. La del que violación comete el delito. La violación claro. es un delito. Entonces, si el delito lo comete aquel que represente legal, podría denegarse. Entonces, en ese caso, lo que establecía, el primer inciso rechazado,
era que la menor podía recurrir al Tribunal de Familia, para que el Tribunal de Familia autorizara. Qué bárbaro, ¿no? Acompañado por una persona del equipo médico. Esa es una. Dos. Mira, La segunda tenía que ver cuando la mujer, en el caso de pedir la autorización, que esta podía sufrir un grave daño o lesión física o psicológica. Es decir, que si llegara a decir que quería abortar, la golpearan, subiera maltrato, todo lo demás, tanto la menor de 14 años como la mujer declarada de interdicción por demencia. Entonces, en ese caso, nuevamente el juez autorizaba. O sea, un representante del equipo médico avisaba por escrito, el médico avisa tenía por que ser un escrito, tribunal el y el que tribunal autorice. dice, ok. Bueno, es un poco más profundo, estoy siendo súper resumido porque más esto es... Y la tercera que tiene que ver con el procedimiento de esta situación, porque no es el procedimiento típico donde yo voy y reclamo, no, tiene un plazo de máximo de 48 horas, elimina el domicilio como causa de competencia del tribunal, es decir, porque como es el domicilio de quien puede haber cometido la violación, porque estamos pensando en la violación en los hogares, Exacto. si yo, puede que en mi mismo domicilio se entere además esta persona, entonces yo puedo recurrir a cualquier juzgado de familia. En todo caso, estos son Estas cuestiones aledañas, Aledañas, que pero- te llevaron a y ir a estas comisión tres cosas, mixta. y estas tres cosas, que eran las únicas que tenían este quórum tan alto, porque es un quórum altísimo, son lo que permiten que nos vayamos a comisión mixta. Dicho aquello, para la explicación primero voy al Y fondo del asunto. agradecidos de la explicación. Como tenemos poco tiempo, todo el tema de los derechos reproductivos de la mujer, con lo cual yo estoy muy de acuerdo, se lo voy a dejar a Andrea, porque creo que es la que puede representar aquello. Voy a ir a un punto de vista desde el Estado. En Chile el Estado se separa de la Iglesia en 1925. Dicho aquello, tenemos una constitución hecha por un tipo muy conservador, que la Comisión Ortuza declara, lo traje para citarlo. Y vamos a entender el porqué de esto. es horroroso lo que vaya a leer. Sí, seguro. voy a leer la declaración de Jaime Guzmán y la Comisión Ortuza con respecto a proteger la vida del que está por nacer. Pero la perdió Jaime Guzmán. ¿Eh? Jaime Guzmán quería incorporar Sí, en quería la incorporar La algo. Constitución. Más Constitución terrible. y la sacó en el 89 con una ley en la Junta Claro, de quería, Gobierno, quería con el apoyo de Merino. incorporar en la Constitución que cualquier aborto era delito. Sí. Claro, Eso se, y no se está- lo y no puso el está. propio Ortúzar y Jorge Ovalle claro, en su momento. eso es efectivo. Pero nos demuestra por qué hay un sector de esta sociedad extremadamente conservador. Y que nos odia a las mujeres, Ya. básicamente. La madre, voy a decirlo, la madre debe tener al hijo, aunque este salga anormal, aunque este no yo lo haya deseado, aunque sea producto de una violación, o aunque de tenerlo se derive su muerte. Una persona no puede practicar jamás legítimamente un aborto, porque es un homicidio y todas las consecuencias negativas y dolorosas constituyen precisamente lo que Dios ha impuesto al ser humano. Yo creo que estoy en una sociedad laica. Yo creo que todos los creos tienen derecho a existir y tiene que existir la iglesia evangélica, los budistas, los católicos, súper bien, pero Estado es laico. Y si el Estado, y aquí voy a tocar un poco lo que decía mi querido amigo Partusé, pone fondos públicos en la Universidad Católica, la financia, o sea, fue parte del tránsito que ha tenido Chile en su historia republicana. No puede negarse con fondo estatal de un Estado laico a practicar algo que tiene que ver con no solo los derechos reproductivos de la mujer, con un tema de derecho humano. Además, vamos bien en lo específico, aquí ni siquiera estamos hablando de aborto, mucho menos aborto libre, estamos hablando de interrupción voluntaria del embarazo en tres causales que, discúlpeme la palabra, pero son piñuflas. O sea, el aborto terapéutico existía antes del golpe militar, perdón, existía hasta el 89. Sí, cuando doña Margarita Que la- Río Frío que la- convenció claro. al almirante Merino de meter el Yo creo asunto que en él la debe haber sentido Constitución. que esto del aborto terapéutico lo encontró como medio comunista porque no entendió lo que hizo. No se sabía porque doña Margarita era del Opus Dei y Ah, por ahí viene el cuento. Luego la segunda causa es la inviabilidad del feto, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué sirve tener adentro No, ese, No, qué aberrante. ese material genético, lo que sea, quiero ser respetuoso, porque en muchos casos debe ser doloroso, porque además la mujer tiene que hacerse un raspaje, Es todo lo súper demás. doloroso. Es súper para las doloroso. mujeres. Es que uno... Entonces, no entender aquello, ya, y en la violación, que yo creo que hasta la señora de cualquier población lo entiende, y lo entiende tal cual, no entiende por qué es su representante, y ahí tenemos un problema con nuestra clase política. Porque yo creo que el Chile actual no es tan conservador como los representantes que tenemos en el Congreso. Y hay que decir, cuando perdemos 66, estas normas que nos llevan a la comisión mixta, 66 a 40, es porque la mayoría está efectivamente de acuerdo con estas tres causales, aunque sean muy pequeñitas, estamos de acuerdo. Entonces yo creo que aquí, nuevamente, repito, esto tiene que ver con el almanaque que se nos armó con la Constitución de los 80, donde es un zapato chino, donde ahora la comista lo que va a hacer que vamos a ir nuevamente al mega cerrojo, que es el Tribunal Constitucional,
y no sabemos lo que nos puede pasar ahí, más aún cuando cambia su presidente el 25 de agosto. Oye, Yo una quiero- sola aclaración, pero súper sí. pequeña. No porque el Estado financia Cristian un Pertucé. organismo, o sea, hoy día el Estado financia los partidos políticos. Todos los partidos políticos constituidos, y no por eso los obliga a pensar de una determinada manera o a actuar de una determinada manera. O sea, ojo con el tema del financiamiento, o sea, tomando el tema de la católica. O sea, está financiando los partidos políticos, entonces te va a obligar, o sea, digo, el día de mañana sí. Los financia y los fiscaliza. Po. Pero, a ver, lo financia y lo fiscaliza, está bien, y financia y fiscaliza a la Universidad Católica, pero vuelvo a un punto. Hay cierta pluralidad que tenemos que aceptar, porque si no obligamos a todos a pensar Pero o actuar entonces, determinada aquello, manera. perdón, yo también quiero solamente hablar. una Sí, cosita sí, para vas a cerrar ver, el no te tema, porque preocupes, déjalo que sea. tú te estás refiriendo exactamente a la objeción de conciencia. Bueno, entonces que esa gente se dedique en las clínicas privadas a practicar su profesión, pues. No vaya al Estado. Y en zonas rurales, alejadas, donde no tienes otro profesional que te vaya a cubrir, evidentemente hay que obligarlo. Es un tema de derechos. Andrea Salazar. También están los derechos Sí, del es que mira, profesional. yo creo que primero, estos no son, para mí no son temas valóricos, lo quiero dejar así súper claro, para mí son temas políticos, hay un tema de salud pública, hay un tema de reconocimiento de las mujeres como sujetas de derecho, o sea, cuando hablamos de la esclavitud no hablamos de un tema valórico, por ejemplo, no decimos, oh, son malos los esclavistas, son muy, muy malvados, o cuando hablamos de, no sé, lucha de clases, la izquierda habla de eso, y cuando se refiere al aborto habla de valores. Cuando hablamos del empresariado hablamos de que son malos, no, hablamos de posiciones políticas, hablamos de posiciones respecto de la propiedad, y aquí también estamos hablando respecto del reconocimiento que nos dan a las mujeres respecto de la posibilidad de tomar decisiones respecto de nuestras propias vidas. Entonces yo lo abordaría desde ahí. Creo que cuando te refieres al tema en particular de la violación, Se refiere a Cristian Pertucé, Andrea Salazar. sí, las mujeres no somos medios para poder dar señales políticas respecto de qué opinamos como sociedad de la violación. O sea, son temas que van por carriles separados. Yo no creo que a nosotras en el caso de aborto nos hagan tener que denunciar porque creemos que las violaciones están mal. Son cosas que van por separado. Yo creo que en particular en el tema de la violación para las mujeres es muy complejo el denunciar públicamente por varias razones. Muchas veces porque dependemos económicamente de los hombres que nos violan, porque está asociado también a un tema de que yo tengo que sentir vergüenza porque me violaron, porque en esta sociedad ha sido muy difícil el sacar a lo público cosas que se dan en la esfera de lo privado, porque finalmente terminan repercutiendo sobre nosotros. O sea, el tema de abuso sexual en las universidades recién está saliendo a la luz, recién estamos diciendo, oye, nuestros profesores nos acosan sexualmente, nuestros compañeros abusan de nosotras sexualmente, y eso recién se está empezando a abrir la sociedad chilena. Entonces creo que no es una carga que tenga que caer sobre las mujeres el que tengamos que denunciar. Efectivamente tenemos que avanzar en empezar a penalizar de manera, o digamos, hacer público que existen esos delitos y ojalá perseguirlos penalmente, pero no creo que tenga que recaer sobre nosotras y sobre todo con respecto al tema de aborto. Y estoy súper de acuerdo con lo que dice Roberto respecto al tema del financiamiento. O sea, nosotros como Estado, como sociedad chilena, no podemos financiar a aquellos que van a negarnos un derecho a nosotras las mujeres. Y lo que pasa en zonas rurales, en pueblos más pequeños, si es que todo el equipo médico objeta conciencia, no puedes practicarte el aborto nomás, pues ¿qué vayas a hacer? Vas a tener que viajar 5 o 6 horas para practicarte un aborto y probablemente vayan a objetar conciencia de nuevo. O sea, creo que no puede ser una objeción de conciencia del equipo médico y no puede darse en lugares donde no va a asegurarse el derecho de las mujeres a poder decidir. Cristian, A ver, yo creo que el tema del aborto Cristian es Pertucé. valórico, porque efectivamente, y voy al punto, o sea, para algunas personas puede ser el aborto un derecho, puede ser totalmente legítimo, y para otras personas no es legítimo, y hay personas que, y hay mujeres que aunque tengan el feto sea inviable o que estén en peligro ellas, déjame terminar, otra cosa. deciden no abortar. Sí, claro. ¿Ya? O sea, es valórico desde ese punto de vista. Entonces, yo, distinto es que el Estado dé una salida sobre el tema, porque yo también encuentro que era aberrante que en definitiva el Estado no diera una salida, ¿cierto?, a las mujeres que legítimamente para mí pueden querer abortar. Por eso vuelvo al punto de los valores y vuelvo al punto de que, y nos ponemos en un caso extremo, o sea, ¿qué es lo que pasa si el equipo médico no quiere? Bueno, a ver, tendrá que haber alguna política también de selección, ¿cierto?, de las personas que van a estar en un consultorio, si se puede hacer el aborto, no soy médico, pero si se puede hacer el aborto en un consultorio no, pero ahí el Estado deberá
precaver, ¿cierto?, para aquellas personas, y vuelvo a la legitimidad y las libertades de cada persona. Pero yo no puedo obligar a un profesional a hacer una actividad en la cual dentro de sus valores no está en su conciencia. O sea, lo encuentro absolutamente dictatorial. Discúlpeme, dictatorial. Que se le diga, no, es que usted lo tiene que hacer porque yo le pago. O sea, por eso el día de mañana mi jefe, porque me paga, me dice, no sé, sorry, me voy a poner para seguir el tema, que me viola la secretaria. ¿Ah? O sea, por eso, o sea, sorry, yo creo que hay libertades y a mí, yo creo que el respeto a las libertades puede que no me gusten. Hay ciertas cosas que a mí no me gustan, pero tengo que respetar en la medida en que eso no me violenta a mí. ¿Ya? 30 segundos para Andrea, 30 segundos para Roberto, porque se nos fue el tiempo y no vamos a poder hablar del Tribunal Constitucional. Dale. Ya, muy cortito entonces. Está bien, yo respeto. O sea, yo soy abogado y seguramente como abogado jamás escogeré, voy inventando, defender a un narcotraficante. Yo lo entiendo. Pero hay que hacer una diferencia. Yo sé, los profesionales saben dónde quieren trabajar y saben las condiciones donde deben trabajar. Y por ahí yo creo que la vuelta es un poco distinta. Solamente para cerrar entonces, esperemos que nos vaya bien en la mixta y esperemos que por favor el Tribunal Constitucional se comporte a la altura del año en que estamos y con un Estado laico. Andrea Salazar. Yo también espero lo mismo, espero que nos empiecen a reconocer a las mujeres como sujetas, que dejen de desconfiar brutalmente de nuestras capacidades casi que cognitivas. Creo que este proyecto avanza muy poquito y espero que pronto podamos tener un proyecto que avance en aborto libre y que las mujeres podamos por fin ser dueñas y no solo administradoras de nuestro cuerpo como ha señalado la derecha. Lamentablemente nos tenemos que ir, nos quedó pendiente el tema del Tribunal. Del tribunal. Que existe desde el gobierno de Salvador Allende. Sí, sin duda. Pero La facultad de composición distinta. la facultad y la composición es un tema para discutirlo en otro momento que va a seguir existiendo por un rato más y es gran tema el del Tribunal Constitucional también. Y no debería desaparecer, debería ser modificado. Roberto Santa Cruz, Cristian Pertusé, Andrea Salazar, como siempre, un agrado compartir con ustedes. Muchas gracias. Y muchas gracias por habernos acompañado. Y a ustedes, muchas gracias por su compañía. Les recuerdo, estamos cerrando el programa ya en directo por nuestra radio. A partir de mañana en la tardecita, supongamos, nos va a encontrar en la página web en video y podrá verlo durante toda la semana si usted lo estima conveniente. Mañana vuelve a hacer frío, ya bajan las temperaturas, la máxima para mañana se espera entre 13 y 15 grados. Y para el domingo, que juega Colo-Colo con la Universidad Católica, espero que juegue Colo-Colo con la Universidad Católica y que no nos gane. Va a ser harto frío también. Va a ser harto frío, hay lluvia. Ahí nos veremos las caras. Nos veremos las caras, Pertusé. Hay lluvia mañana. Hay lluvia el domingo a partir de la tarde, se supone, según el pronóstico. Que lo pase muy bien. Nos reencontramos el lunes. Buenas tardes.